Bueno, la clase pasada quedó un poco inconcluso el módulo 1, pero lo más importante es ver los ejercicios, porque esos ejercicios, chicos, van siempre, siempre en examen final, ¿ah? Entonces son muy importantes. Por eso hay un práctico que lo dejé pendiente, no recuerdo el apellido, pero bueno, el dueño del práctico ya sabe. Lo dejé pendiente si había aprobado o no, porque no me hizo ningún ejercicio. ¿Ah? Yo lo que quiero saber, los demás prácticos estaban todos aprobados, que ya deben haber recibido la devolución en forma particular. Quiero saber si hay alguna duda de lo que habíamos visto al último del módulo 1. Acá lo pueden compartir, vamos a ver ya hacia el final, para que iniciemos el número 2. ¿Ah? ¿Hay alguna duda al respecto del módulo 1, chicos? Para que lo veamos nuevamente. No, profe. Bueno, me parece de 10. Les vuelvo a repetir, por favor, no descuiden practicar esos ejercicios porque son un punto importante en el examen final. Entonces vamos a pasar al módulo 2, que es el que correspondería. Se los pongo. ¿Pueden verlo en la pantalla respecto al módulo 2? Hola, profe, sí se ve. Bueno, ya vamos a iniciar, chicos. Podría decirse quizás que es el módulo más complejo para ustedes, ¿ah? ¿Por qué? Porque acá es donde vemos el dibujo técnico, que es la base de esta materia, chicos. Inclusive yo siempre les pongo en el examen que el alumno que no desarrolla el dibujo técnico correctamente no aprueba la materia. ¿Ah? Quizá ustedes me digan, bueno, pero yo no voy a seguir el área de planimetría. Y bueno, no se sabe porque en la actualidad conseguir un trabajo es muy difícil. Y quizás le ofrezcan en esa área y no pueden ir sin saber cómo desempeñarse en esa tarea. Antes que nada, ustedes han visto en el módulo 1 cómo participa el planimetrista en numerosos casos. Y que no siempre el planimetrista dirige a todo el grupo. A veces lo hace el huellero, a veces el mecánico, a veces el fotógrafo. Depende del caso que se dé, que ustedes tengan que asistir. Al principio de este módulo, yo les hago un breve repaso de la comunicación visual, es decir, con respecto al dibujo. Y les digo la importancia que tiene la imagen con respecto a la palabra. Ustedes a veces habrán escuchado que una imagen vale por 1000 palabras, y eso es cierto. Ustedes en el dibujo tienen que expresar todo lo que han visto en el lugar del hecho al que han concurrido. Esto con respecto a comunicación visual, les digo que es una introducción para que ustedes sepan. También en el módulo 1 habían visto qué comprende el dibujo topográfico. ¿Recuerdan? Era que hay que poner el norte siempre hacia arriba y hacia la derecha, en el ángulo derecho superior, cómo deben ser
las letras que se utilicen, ¿no es cierto?, para escribir corte, planta, observaciones, llamados que pueden hacer, que a veces no todo lo podemos expresar con el dibujo. A veces es necesario hacer hacia el lado derecho, poner referencias y alguna cosa que ustedes no la han podido representar y que es importante, la pueden numerar o ponerle letra. Y en la referencia, por ejemplo, si le han puesto una letra en el dibujo a un sector que saben que está pasando algo importante, pero no lo han podido expresar, en la referencia ponen A y dicen qué es lo que pasó en ese sitio, en ese lugar, en la parte real con respecto al dibujo. ¿Entienden eso? Esos son los que se llaman las llamadas que hay. Acá les muestro cómo no debe ser, por ejemplo, la característica de las letras con respecto al dibujo. Ustedes observen cómo resaltan las letras, y eso no debe suceder. Lo que tiene que resaltar es el dibujo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entonces acá toda esta parte yo les digo el aspecto que tienen que tener, cómo es el formato, cómo es la composición de todo el dibujo, es decir, para que haya una armonía. Si bien ustedes en el dibujo pueden hacer en distintas escalas, pero todo que esté equilibrado. Si hay algún detalle que ustedes quieren ampliar para mostrarlo mejor, a esta parte del dibujo le pueden hacer un círculo y ponen detalle. Y hacia un costado lo dibujan en una escala que se pueda ver más grande ese dibujo. Bueno, acá importantísimo, chicos, todo lo que nosotros vamos a utilizar para dibujar, que ustedes tienen que tener. Yo les pido lo mínimo posible para que no hagan gastos innecesarios. Así que ustedes van a ver en el módulo las cosas que necesitan o si quieren anotarlas. Los tableros, de hecho que no los tienen que comprar. Si lo consiguen prestado de alguien que estudie en la escuela técnica, por ejemplo, ellos usan los tableros móviles y eso les facilita terriblemente el dibujo, porque tiene una regla que se llama paralela, que casualmente, como su nombre lo dice, les permite trazar paralelas sin tener que estar midiendo entre dos puntos. Pero, ya les vuelvo a decir, ustedes en una buena mesa, que sea lisa, pueden dibujar perfectamente con regla y escuadra. Acá les hablo del tablero, los tipos de tableros que hay para que ustedes conozcan. Y miren acá. ¿Ven el tablero donde están las escuadras? La segunda figura. Ahí hay una regla T, se llama, porque tiene la forma de una T. Esta regla no está insertada en el tablero. La que se inserta en el tablero se llama paralela, pero cumple la misma función. Y ahí les muestro cómo se puede levantar el tablero, cómo se lo utiliza, cómo se tienen que poner una lámpara para ver mejor. Les hablo de lo que es la regla T, que es lo que les estoy diciendo. Por favor, hace un ruido, silencien los micrófonos, hasta que necesiten preguntar algo. Bueno, acá miren cómo es el trazado con la regla T, chicos, cómo se apoya la escuadra para trazar las perpendiculares y con la regla todas las paralelas que necesiten. Acá también les muestro los tipos de escuadra, pero ustedes con dos escuadras o una escuadra y una regla ya van a poder trabajar perfectamente. Los lápices. En el dibujo técnico, nosotros, primero que nada, hacemos un croquis. Ese croquis es donde el planimetrista va al lugar del hecho, dibuja un croquis de la zona, lo hace a mano alzada. ¿Qué quiere decir eso? Que no utiliza regla y escuadra, más vale. Supongamos un accidente de tránsito, están en medio de la calle, no pueden dibujar con regla y escuadra. Entonces hacen un croquis a mano alzada.
donde van a poner todos los datos que después van a utilizar para llevarlo al dibujo en la oficina con una escala determinada, con regla, con escuadra, con tinta. Pero mientras tanto, en el lugar del hecho, van a movilizarse con un lápiz común, un lápiz negro común, que la mina sea B. Ahí les explico cómo las minas van de duras a más blandas. Las que son H son minas duras, son difíciles de borrar. En cambio, las B son minas blandas, que las borran fácilmente. Entonces, yo les aconsejo que tengan un lápiz B común y un portaminas 0,5, que también la mina sea B. Una goma, una buena goma para borrar lápiz, porque ustedes, cuando trabajan en un papel transparente, les es difícil borrar la tinta. Por eso es que siempre trabajamos primero en lápiz y cuando ya vemos que está bien el dibujo, que no hay que corregir, que no he cometido errores, recién paso tinta. En el papel vegetal es mucho más fácil borrar. Ustedes con gilet, es decir, algo filoso, pueden pasarle suavemente sobre la tinta y se borra en el vegetal. En cambio, en el transparente no, se rompe el transparente. Pero por eso, primero con lápiz, chicos, hagan las cosas y después le pasan tinta cuando ya están seguros de que no han cometido ningún error. Bueno, con respecto entonces a los lápices y al lápiz negro y al portamina, que sea B la mina, no se olviden. Veamos otro elemento de dibujo. Bueno, acá algo sencillo, cómo sacar la punta, ¿no es cierto? Eso ya lo saben. Y acá viene algo importante que ustedes también lo van a comprar. Son las plantillas. Las plantillas ayudan muchísimo en el dibujo. Para que ustedes no tengan que dibujar, por ejemplo, un inodoro, un bidet, un lavabo. Tiene estas plantillas. Hay unas que pidan la plantilla doble de sanitarios y muebles. En escala 1 en 50 y 1 en 100 viene. Les digo eso, que lo pidan así, porque es una sola plantilla y vienen 2 juntas, para que no tengan tanto gasto. Entonces, esas plantillas, y acá en los dibujos, tienen todo lo que vienen en las plantillas, también tienen lo que se llaman los letrógrafos. Miren hacia su derecha de la pantalla y vean que es como una regla que tiene perforados los números y las letras mayúsculas y letras minúsculas. Eso viene de infinitos tamaños, chicos. Impresionante la cantidad de tamaños que vienen los letrógrafos. No es necesario que lo compren. Yo eso les doy a conocer porque si ustedes se desempeñaran como planimetristas, lo van a utilizar porque seguro que en la oficina van a tener eso. Y en las plantillas es sumamente necesario para dibujar, por ejemplo, un inodoro, cómo se lo ve en planta, cómo se lo ve de costado, cómo se lo ve de frente. El inodoro de frente, lo mismo que el bidet, es como una copa, la forma de una copa, para que no se confundan. Y de costado ya tienen varias curvas. Ustedes siempre manéjense con lo que tienen en la casa. Si dudan de cómo tienen que dibujar, vayan al baño, vayan al dormitorio y vean cómo son en la realidad y eso los va a ayudar a expresarse en el dibujo. Otra cosa que puede ser que utilicen, supongamos que hay una vivienda en la que entraron ladrones y tienen una escalera caracol. La conocen, me imagino, es una de las más comunes, la escalera caracol, que es un círculo y en base a un eje van rotando todos los escalones. Ahí puede ser que necesiten un compás o la plantilla. Vienen plantillas de círculo, vienen plantillas de auto, de animales, de personas, en todas las escalas. Es decir que si ustedes tendrían que trabajar en el área de planimetría, contarían con todos esos elementos. Por ahora,
Para mí es necesario que tengan esa única plantilla de la que les acabo de decir. Acá también muchas veces se utilizan los curvilíneos. Hay viviendas, hay calles, plazas que capaz que tengan que dibujar y tienen caminería o tienen senderos que son curvos, entonces utilizan este elemento que se llama curvilíneo, para poder dibujar, para que no lo hagan a mano alzada, porque a veces la mano nos tiembla y no podemos dibujar correctamente, y sale muy improlijo. Bueno, acá van a tener que comprar, chicos, el escalímetro. El escalímetro, el plástico, de plástico es el más barato, porque ahí es indispensable para poder dibujar los planos. Inclusive en el examen final van a necesitar el escalímetro. En el módulo anterior vimos escalas, no sé si todos entendieron esta parte, pero de todas maneras lo vamos a repasar porque es una parte muy importante para el dibujo, que ustedes comprendan qué es, cómo se usa el escalímetro. Las escalas, ¿qué son las escalas? Es la que nos indica la relación que existe entre la realidad y el dibujo que estamos efectuando. Las escalas se las representa el número 1, 2 puntitos, y allí puede ser 1 en 1, 1 en 5, 1 en 2, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 10.000, 1 en 100, 1 en 100.000, en 50.000. ¿Qué me está expresando eso? Ese número que va al lado del 1 me dice cuántas veces yo he reducido el tamaño real para el dibujo. Supongamos, yo tengo 1, 2 puntitos, 50. Miren, ahí está expresado. Miren ahí, yo puse la manito. ¿Ven que está expresado cómo se escribe las escalas? Y no hay escala intermedia. Por ejemplo, no podemos decir 1 en 50,5. No, no existe la escala con decimal. Son números enteros. Algo importante. Cuando más chiquito es el número que acompaña al 1, más grande es el dibujo. No se olviden de eso. Si yo uso, por ejemplo, quiero representar un lápiz, dibujar un lápiz, entonces yo tranquilamente puedo usar la escala 1 en 1, porque lo puedo dibujar al tamaño real. Pero se imaginan si ustedes tienen que dibujar una parte de un barrio, por ejemplo, o de un country que han entrado a robar en varias viviendas, no pueden utilizar esta escala, sería la locura, no les alcanzaría el papel ni chapando un montón. Entonces ahí, en esos casos de zonificación, utilizamos, por ejemplo, la escala 1 en 500, 1 en 250, 1 en 1000, y para una vivienda utilizamos 1 en 50, 1 en 100. ¿Lo han visualizado cómo se escriben las escalas, chicos? Ahí está la manito, mire, se lo estoy moviendo, Bueno, hasta ahí vamos. Enciendan el audio si tienen dudas. Bueno. Entonces, el escalímetro, chicos. Supongamos que son ustedes planimetristas, han ido al lugar del hecho, hicieron el croquis a mano alzada y acotado. ¿Qué significa eso de acotado? Porque tiene las medidas puestas, tiene todos los datos que yo necesito para luego volcarlo en el dibujo planimétrico. A las medidas también se las llama cotas, por eso se llama croquis acotado. A veces yo le pregunto en el examen, les doy alternativas de concepto para que ustedes me digan qué es el croquis acotado. Casi siempre se equivocan y
simplemente elegir, es como un tipo múltiple choice, a veces les hago, decir que es un croquis a mano alzada con las medidas correspondientes. Ese es el croquis acotado. ¿Ah? Bueno, acá también les habla de lo que se utiliza para hacer el relevamiento. El relevamiento es ir al lugar, a veces les digo que me den el concepto del relevamiento, es ir al lugar del hecho, al que han sido enviado el grupo del planimetrista, y sacar y lograr hacer croquis o anotar lo que sea necesario de todo lo que ven, todos los vestigios que haya en ese lugar que sucedió el hecho. ¿Ah? Por ejemplo, si era de noche y no estaban prendidas las luces de las calles, eso es difícil dibujarlo. ¿Ah? Entonces ustedes ahí, ¿qué van a hacer? Van a hacer una referencia y van a decir que no había iluminación artificial correspondiente. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, si es en una ruta el problema y hay muchos árboles o maleza que impiden en una curva tener una buena visibilidad, eso también lo pueden explicar por escrito en referencia. ¿Ah? Y así hay muchas cosas que se pueden dibujar y otras las van a escribir. Ahí en el módulo 2, sí, creo que era el 2, yo les doy ejemplos de planimetrías muy sencillas de cómo han sido elaboradas. En el relevamiento nosotros vamos a necesitar, lo tradicional es una cinta métrica. Ahora, si fueran grandes superficies que hay que medir, bueno, ahora hay instrumental muy moderno, con rayo láser o el teodolito, pero yo les enseño lo que es elemental. Ustedes en una vivienda tranquilamente se pueden desenvolver con una cinta métrica. Esa cinta métrica viene de variados tamaños. Pueden tener de 1 metro, de 2, de 5, de 50 metros, de 100 metros. Recuerden los ejercicios que hay de cómo sufre deformaciones esa cinta si es que es de tela. La metálica no sufre deformaciones. Acá está el dibujo, chicos, de la cinta métrica hacia la izquierda, que deben conocerla seguramente, en la casa muchas veces hay, y el escalímetro hacia la derecha. Bueno, con respecto a la tinta, generalmente en las oficinas tienen los Rotring originales, pero son unas lapiceras espectaculares que tienen distinto grosor en la punta, pero son carísimos, carísimos. Entonces ustedes, para trabajar en los prácticos que corresponden al módulo 2, van a comprar Rotring descartable o fibra. Muchas veces estoy segura que ustedes utilizan, porque se escribe hermoso con esa fibra, van a comprar en la medida de un 0,2, un 0,4 y un 0,6. Con eso van a andar bien. Y de todas maneras, cuando termine la materia, esas lapiceras le van a servir para continuar con otras materias, porque se escribe, ya les repito, muy lindo. Bueno. Bueno, acá están lo que son los Rotring originales, chicos. Miren ahí, el dibujo. ¿Ves? Son distintas puntas, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero les vuelvo a repetir, son carísimos, carísimos, carísimos. Miren, estos son los Rotring descartables, chicos. Es una lapicera común y corriente que seguramente ustedes utilizan para escribir, inclusive, ¿no? ¿Ves? Es un 0,4, dice ahí. Y son económicas, son accesibles para que ustedes la compren. Cuando el número
del Rotring descartable o del Rotring es más chiquito, más finita es la punta. En el caso de los Rotring originales, todas las puntas traen repuesto, porque hay veces que de tanto usarlas se rompen. Es decir, que no hay que comprar toda la lapicera de nuevo, vienen los repuestos. Pero ustedes, por ahora, las fibras esas que les estoy diciendo. Bueno, acá, ¿cómo se utiliza? Miren, les muestro con la manito, cómo se utiliza el Rotring para escribir las letras, cómo se las mete por dentro la puntita. ¿Ve? Acá también se muestra lo mismo. Estos Rotring descartables tienen una tinta especial para cargar porque adentro tiene un tanquecito que se recarga. Pero, ya les digo, esto es información. Ustedes van a trabajar con las fibras descartables. Es decir, que una vez que se termina la tinta ya no sirven más. Miren, ahí está, chicos, como lo que yo les decía con una gilet, ¿ve? Se puede borrar la línea que se traza en el papel vegetal, que nosotros vemos que está mal, que no corresponde esa línea, la podemos borrar de esa forma. O con algo que sea filoso, puede ser una trincheta, ¿ven? Bueno, aquí está la tinta, las gomas, que ya les digo, esta parte es información que ustedes tienen que saber. Luego también acá les nombro los distintos tipos de papel en los que uno suele trabajar. Ustedes van a trabajar en el papel vegetal de 90 gramos, que es uno gruesito y que se puede borrar, porque los otros son, los de 60 gramos son muy finitos y se les puede romper porque no tienen la práctica para dibujar con esas puntas, esas lapiceras. Acá está lo que ya le hablé, ¿ve? Del croquis y la puesta a escala. Una vez que el planimetrista ha ido al lugar del hecho, ha levantado todo lo que hay que le pueda servir de referencia para el dibujo, va a su oficina y realiza la puesta a escala. Ahí el planimetrista va a decidir qué tipo de escala, qué número de escala necesita, de acuerdo a lo que tiene que expresar. Por ejemplo, de un accidente de tránsito, como es una zona grande la que hay que mostrar, ¿no es cierto? Más si ya un vehículo venía mal desde mucho antes del cruce de las calles, también lo van a tener que mostrar. Entonces, la escala puede ser 1 en 250. Pero si es una vivienda, 1 en 50. Ahí la van a ver bien a la vivienda, lo que es cada ambiente, las puertas por donde se ingresa, etc. Esa es la puesta en escala. Acá les muestro dibujos, hay ejemplos de plantas y cortes que ya lo vamos a ver. Ahora vemos los planos que generalmente utiliza el planimetrista. Les digo que ahora vamos a ver más que nada teoría. Y la semana que viene nos vamos a introducir bien en el dibujo técnico. Cómo se realiza una planta y cómo se realiza un corte. Si hay alguno de ustedes cursado en escuela técnica, le va a ser muy fácil todo esto. Y si no, le va a pasar como me pasó a mí, que no llegué a la facultad, yo nunca había visto eso porque yo soy bachiller y me costó bastante, ¿no? Lograr entenderlo. Pero es cuestión de ponerse firme y prestar atención, y ya van a ver que van a salir sabiendo. Aunque es muy cortita la materia, el tiempo que yo tengo, pero les aseguro que lo van a entender. Acá yo les enumero, chicos, todos los tipos de planos que hay. Situación y emplazamiento vendrían a ser los de zonificación, es decir, supongan, ustedes han tenido un caso en una ruta cercana a un poblado. Esa situación o emplazamiento, ustedes pueden hacer un detalle aparte de cómo esa zona está insertada cerca del poblado, para que la gente, es decir, esto, siempre el planimetrista realiza todas estas cosas
porque eso va a juicio, porque ocurrió un hecho que va a ir a juicio. Y los jueces, fiscales, no siempre saben leer un plano. Entonces, ustedes tienen que ser lo más preciso posible, lo más claro, porque quizás de ustedes dependa, si ha sido un accidente, que esa persona salga inocente o culpable, de cómo muestran ustedes la situación, lo que ocurrió en ese momento, porque a través del dibujo es lo que ustedes tienen que mostrar. Luego tenemos cimientos y saneamiento. Eso ustedes no lo ven, eso es más para la parte de la construcción. La cubierta, van a ver, la cubierta viene a ser todo lo que, el techo, que puede ser una losa, puede ser de chapa, puede ser de tejas. La planta, eso sí van a ver, la planta de distribución, es decir, cómo se distribuyen los ambientes dentro de la vivienda. Las otras plantas de instalación y estructura no ven ustedes. Los alzados también se los llama frente o se los llama fachada. Esta parte, las secciones o corte, como las llamamos vulgarmente, es una de las más importantes, chicos. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender todo el tema, todo el hecho que se produjo junto con la planta. Detalles. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces queremos mostrar más grande alguna porción de ese plano? Bueno, hacemos un círculo, le ponemos el nombrecito detalle y lo hacemos. Supongamos que estábamos trabajando en la escala 1 en 100. El detalle lo llevo a la escala 1 en 25, es decir, que va a ser 4 veces más grande del plano que yo estoy elaborando. Carpintería ustedes no ven y perspectivas tampoco. Es decir que acá de todo esto van a tener situación y emplazamiento, van a tener las plantas de distribución, alzados y secciones, que son frentes y cortes. Y acá en más lo vamos a llamar planta, fachada o frente y corte, que es lo más común, lo más utilizado. Acá yo les pongo eso, miren chicos, nosotros trabajaremos con un plano de situación y emplazamiento, planta, alzado y sección. Los otros es información de los tipos de planos que se pueden elaborar. Bueno, luego yo les explico que de qué se trata, ¿no es cierto?, cada uno de esos planos. Mire acá. Acá tienen una zona, perdón, una zonificación. Miren todo esto, ¿ves? Todo eso que ven así son circulaciones, chicos. Pueden ser circulaciones viales, las más finitas pueden ser circulaciones peatonales o ciclovías, ¿ven? Así es un emplazamiento. Veamos más abajo. Miren acá. Todo esto es un grupo de vivienda, chicos. También es emplazamiento, cuando ustedes muestran un conjunto. Por eso yo les hablaba, si sucede algo en un country, por ejemplo, donde varias viviendas han sido robadas, ustedes van a tener que hacer en escala chica, es decir, en 1 en 250 más o menos. ¿Entienden que la escala chica es el número grande, pero el dibujo es chiquito? Ustedes es inversamente